Una bendición que tenemos nosotros, que estamos trabajando en el ministerio de la palabra, es que nosotros ya recibimos antes el mensaje. El Señor nos concede la oportunidad de conocer los principios en su palabra que van a ser expresados, y entonces doblemente nosotros tenemos el gozo de tener contacto con esta verdad. Y hermanos, el gozo continúa para mí porque hoy iniciamos un nuevo capítulo, ya el capítulo 8 del libro de Hebreos, en esta predicación secuencial expositiva del referido libro. El texto que hoy vamos a estar estudiando, que vamos a estar proclamando y predicando, es Hebreos 8, 1 hasta el 5. Esa es lo que se conoce como la unidad de pensamiento. Hebreos 8, 1 al 5. Y leo para ustedes la palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que, si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice de él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Hasta ahí, hermanos, la palabra revelada del Señor. Y antes de entrar en la explicación de estos textos, de lo que el Señor nos quiere decir, es bueno recordar. Es bueno recordar lo que nosotros eh, veníamos entendiendo de la explicación del autor del libro a los hebreos, de qué era lo que pretendía lograr el autor a los hebreos y de cuál era el mensaje del autor a los hebreos hasta este punto. Recordemos, la carta a los hebreos es una carta en la cual el autor muestra a cristianos de origen judío el carácter superior de Cristo en relación a todo lo que ellos conocían del Antiguo Testamento. Ellos estaban acostumbrados ¿a qué? A los sacrificios y a los sacerdotes del templo. Pero el autor a los hebreos les quiere enseñar que Cristo, como sumo sacerdote, no solo cumple lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento, sino que lleva su obra tiene un carácter definitivo, y es el cumplimiento definitivo de todo a lo que apunta el Antiguo Testamento. La obra de Cristo, hermanos, ¿saben qué? Para alivio de usted y para alivio mío y para alivio de todo creyente, la obra de Cristo tiene cumplimiento definitivo en el cielo. Hermanos, y viendo esa superioridad de Cristo, nosotros en pasajes anteriores, ¿qué habíamos dicho? Primeramente, habíamos dicho que esta es una exhortación para evitar la apostasía, que estos cristianos de origen judío o de trasfondo judío abandonen a Cristo y se vuelvan atrás a las figuras y a las sombras del Antiguo Testamento, teniendo a Cristo, que es la realización misma de todas las cosas. Y también justifica el sacerdocio de Cristo, primeramente en ese plano de la superioridad de Cristo por encima de los sacerdotes del Antiguo Testamento, señalando que Cristo es superior al linaje levítico, porque Abraham, que era el padre de la fe, pagó los diezmos a Melquisedec. Eso era una figura mostrando de que Cristo, como
sumo sacerdote según el orden de Melquisedec es superior a Abraham y es superior a toda la descendencia. Nosotros sabemos que Leví descendió de Abraham y los sacerdotes del antiguo pacto tenían el sacerdocio por linaje, pero Cristo tiene su sacerdocio en base a un juramento, y ese ya es otra cuestión que vimos, a un juramento de Dios que juró que sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno, sin principio ni fin. Pero como si esto fuera poco, después la Biblia señala, para que no quepen dudas, el carácter inmortal del sumo sacerdote Jesucristo. Los sacerdotes del antiguo pacto morían uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero Cristo es un sacerdote inmortal, eterno, poderoso y suficiente. Así que en esta argumentación no hay vueltas que dar. Cristo es superior por encima de los sacerdotes del antiguo pacto y a Cristo apunta todo el sistema ceremonial del antiguo pacto. Y el sermón de hoy, ¿sabe cómo se titula? Cristo, Cristo, sumo sacerdote del tabernáculo celestial. Nosotros estábamos viendo la superioridad de Cristo por encima de todos estos puntos, pero ahora lo veremos a la luz del ámbito de su ministerio, del ámbito en el cual él ejercía su sacerdocio, su oficio sacerdotal. Y dice, nuestro primer encabezado, porque está dividido en tres. El primero de ellos es Cristo en el tabernáculo celestial. Versículos 1 al 2. Ahora bien, el punto principal de lo que estamos diciendo es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, y ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, el cual el Señor construyó y no el hombre. El Señor construyó y no el hombre. ¿Cómo era el servicio de los sacerdotes del Antiguo Testamento? Ellos servían en un tabernáculo hecho por hombres, hechos por manos humanas. Y ese tabernáculo, ¿saben qué era? Era simplemente una sombra de algo muy superior, de algo mucho más grande. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, no ofrece sacrificios en un lugar hecho por manos humanas. ¿Saben dónde ministra Él? Él ministra en el tabernáculo celestial que Dios mismo preparó. El tabernáculo terrenal solamente apuntaba a la obra que Cristo llevaría a cabo. ¿Y qué es o qué era el tabernáculo? Hermanos, recordemos que el tabernáculo era un lugar portátil y sagrado donde los israelitas adoraban a Dios durante su peregrinaje en el desierto. Este espacio, diseñado sí por Dios, pero hecho con manos de hombres, era un recordatorio de la presencia de Dios entre su pueblo. Y cada detalle del tabernáculo en conjunto, ¿saben a qué señalaba? Hacia la obra redentora de Cristo. Y nuestro texto usa una palabra muy interesante, mostrando el carácter de la obra de Cristo. Porque fíjense que en el versículo 1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. En otras palabras, a consecuencia de todo lo que vinimos diciendo, el punto es este. Y téngalo en cuenta. Tenemos un sumo sacerdote el cual se ha sentado, dice, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Se ha sentado. ¿Y qué nos enseña eso, hermanos? Que la obra de Cristo se completó y Él se sentó a la diestra del Padre. Los sacerdotes del antiguo pacto, ellos no se sentaban porque su obra no era completa.
No podían eliminar definitivamente y para siempre el pecado, los sacrificios que ellos presentaban, pero el sacrificio de Cristo sí lo hizo. Entonces, por eso Él tranquilamente puede sentarse a la diestra del Padre, como sumo sacerdote perfecto que completó su obra. Los sacerdotes antiguos no se sentaban porque sus sacrificios también nunca eran suficientes, pero el sacrificio que Cristo sí hizo, ese sí es suficiente. Todo ha sido consumado, todo ha sido hecho con el sacrificio de Cristo. La redención, la obra de redención por lo que Cristo hizo está terminada y no necesitamos hacer más para acercarnos a Dios, porque Cristo ya se acercó, ya acercó a los suyos a Dios por medio de su obra. Y hermanos, este concepto es reforzado en Hebreos 9:24, donde dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una copia del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Aquí hay un énfasis. Se enfatiza la superioridad de Cristo, ya que su ministerio ocurre en la presencia misma de Dios, asegurando nuestra redención eterna. El autor acá resume y enfatiza el argumento central desarrollado en los capítulos anteriores, que Cristo es el sumo sacerdote perfecto, celestial y eterno. El ministerio de Cristo es superior porque Él no ministra en un santuario terrenal, sino que está sentado a la diestra de Dios en los cielos. Lo que indica, hermanos, dos cosas: su obra consumada y su autoridad suprema. Así que estos destinatarios de la carta no tenían ninguna prueba contundente contra este argumento tan poderoso. No hay razón para descabalgar de esta preciosa fe que Dios ofrece en el Evangelio y volver a esas sombras y figuras que ya no tenían nada que ofrecer porque Cristo ya lo ofrecía todo y ya lo ofreció todo. ¿Qué ofreció Él? Un sacrificio perfecto. Y vamos al segundo encabezado que se refiere a eso. Cristo y su sacrificio único. Cristo y su sacrificio único. Porque todo sumo sacerdote es constituido, es designado, es establecido para ofrecer tanto ofrendas como sacrificios. Por lo cual es necesario que también este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer. Ahora bien, y atienda esta parte. Si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Qué cosa? Puesto que ya hay quienes ofrecen los dones según la ley. Hermanos, ¿qué era lo que tenía que ofrecer todo sacerdote? Tenía que ofrecer sacrificios según la ley. Pero Cristo, que al ser el sumo sacerdote perfecto, ofreció algo que ninguno de esos sumos sacerdotes del antiguo pacto podía ofrecer: su propia vida, su propio cuerpo en expiación por aquellos que Dios había escogido en la eternidad, su propia vida para que esos destinatarios, para que esos beneficiados de su obra puedan tener vida. Él no necesitaba ya ofrecer sacrificios de animales como los antiguos, porque Él mismo es el sacrificio. Él mismo es el sacrificio eterno y perfecto. Y su sacrificio, ¿saben que no fue simbólico? No fue simplemente un acto simbólico que representaba algo mayor, claro que no, porque ella era eso mayor. Él cumplió el propósito de redimirnos para siempre, para siempre. Y es hermoso, y es tan grande, tan precioso y tan poderoso nuestro sumo sacerdote, que no está limitado a las normas del antiguo pacto.
Él no necesita estar en un templo terrenal para hacer su obra, porque ¿dónde es el ámbito de su ministerio? En el cielo mismo. Su sacrificio fue recibido en el cielo, su sacrificio se da en el cielo, en un tabernáculo celestial. Y ese sacrificio tiene un carácter eterno, es eficaz para toda, toda, toda la eternidad. No hay más sacrificios que los hombres puedan y deban ofrecer porque Cristo ya ha hecho lo necesario para comprar la salvación de cada uno de los suyos. El sacrificio de Cristo es celestial, el sacrificio de Cristo es suficiente, es completo, es perfecto. Y Hebreos 10:12 afirma esta verdad diciendo, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Aquí vemos que el sacrificio de Cristo no necesita repetirse porque tiene un valor eterno y completo. Y sería tan necio intentar repetir el sacrificio cuando un sacrificio mayor, perfecto y completo se ha hecho. Y pienso también, hermano, que a la luz de esta verdad, nosotros analizando una y otra vez los versículos, viendo cuántas veces la Biblia menciona la palabra seguridad, juramento, promesa, eficacia del valor eterno del sacrificio, es tan tonto, tan necio pensar que nosotros podemos obtener la salvación por nuestros propios méritos. Eso no tiene ningún sentido. Eso implica, hermanos, que Dios mienta. Mienta, porque la palabra del Señor explícita, implícitamente, de todas las formas posibles, habla de la seguridad en Cristo, de la seguridad eterna del creyente, de la seguridad eterna de la redención, de la compra eterna de cada uno de los miembros de la familia de Dios por un precio muy elevado, que fue la sangre de Cristo. Es tan tonto pensar que nosotros por nuestros propios méritos podemos suplir o podemos ofrecer algo que nos dé mérito para obtener la salvación. No tiene ningún sentido. Pero por suerte y para bien de aquellos que son completamente pecadores, malvados, transgresores, perversos, aquellos que han quebrantado la ley y que merecen solamente la muerte y el infierno. Para ellos, Hebreos 10:12 dice, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Hay un sumo sacerdote perfecto que pagó por sangre el precio de los suyos y está sentado a la diestra de Dios, habiendo completado su obra y orando por los suyos. Y hermanos, dice el versículo 5, dice el versículo 5, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y ese es nuestro tercer encabezado, Cristo apuntado en el Antiguo Testamento. Fíjese bien en estos textos. Vamos a empezar con lo que no dice. Acá no dice que los sacerdotes y sus sacrificios eran definitivos. Acá no dice que los sacerdotes antiguos y sus sacrificios eran la realidad misma de las cosas y el cumplimiento mismo de las promesas. Eso no dice. Ahora vamos a lo que sí dice para poder valorar lo que está diciendo el autor a los Hebreos. Dice que ellos sirven de copia y de sombra. Copia
y sombra de las cosas celestiales, tal como fue señalado a Moisés. ¿Cuándo qué? Cuando iba a erigir el tabernáculo, que usted ya sabe esas dos palabras clave, copia y sombra. Porque dijo, mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. El tabernáculo y los sacerdotes, estas dos cosas del Antiguo Testamento era sombra de lo que Cristo vendría a hacer. Y hay una palabra un poco técnica, pero a la luz de esto no es tan técnica, o una frase un poco técnica que usan los teólogos. Dice Renihan, Samuel Renihan, en su libro, de la sombra a la sustancia. Sustancia, pero ¿qué es eso? Suena muy a química. No, podemos decir tranquilamente de la sombra a la realidad de las cosas o a la realidad. Hay otra expresión también, el tipo y el antitipo. La representación y lo representado. Estas cosas representaban lo que vendría a ocurrir más adelante. El tipo puede ser un evento, pueden ser unas figuras, pueden ser actos puntuales en la palabra que apuntan a algo futuro y mucho más grande. Y todo lo que mandó Dios a Moisés para construir el tabernáculo y establecer el sacerdocio apuntaba a la persona de Cristo. No era suficiente en sí mismo el tabernáculo, no era suficiente en sí mismo el sacerdocio, sino que preparaba el camino para la obra redentora de Cristo. Todo el antiguo pacto era preparatorio. Todo el antiguo pacto apuntaba a un nuevo pacto sellado por la sangre de Cristo. Apuntaba al pacto de gracia revelado en todo el antiguo pacto y establecido en el nuevo pacto con el sacerdocio y la sangre de Cristo derramada por los suyos. ¿Qué? Cuando miramos a Cristo como nuestro sumo sacerdote, vemos cómo todo el Antiguo Testamento se cumple en Él. Los sacrificios de animales, hermanos, los sacerdotes, el tabernáculo, solo eran imágenes temporales que señalaban hacia la obra de Cristo en el cielo, donde Él ofrece su sacrificio de una sola vez por todas. Y como prueba de que no solamente esto está dicho en el libro de Hebreos, porque la Biblia se interpreta a sí misma, eso es lo que nosotros conocemos como la analogía de la fe. En Colosenses capítulo 2, versículo 17 nos dice que estas cosas son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Es decir, que todo el sistema del Antiguo Testamento era un reflejo imperfecto de la realidad perfecta que se cumple en Cristo. Y qué hermoso, hermanos. Qué hermoso cómo el Evangelio se nos es presentado y mostrado en Hebreos capítulo 8. El mensaje central del pasaje es que Cristo ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. El sacrificio que Él ofreció en el cielo es el único que puede cubrir nuestros pecados, que son muchos. Y aunque hubiere uno solo, es suficiente para mandarnos por toda la eternidad al averno, al infierno de fuego, con fuego y azufre, donde el gusano nunca muere. Cristo, nuestro sumo sacerdote, no solo intercede por nosotros, sino que Él mismo es el sacrificio perfecto. Ponga esto en perspectiva. ¿Usted pecó delante del Señor? ¿Usted es transgresor? ¿Usted conoce su historial de pecado? Esto es lo que dice Hebreos, que hay un sacrificio perfecto
para aquellos que reconocen su pecado y para aquellos que creen en la suficiencia del sacrificio de Cristo. Ellos tienen una garantía de que sus pecados son borrados, de que las actas que le eran contrarias son anuladas. Esto es una garantía segura de que aquel que cree será salvo. Y este es el corazón del Evangelio, que la obra de Cristo es completa y no necesitamos hacer nada más para acercarnos a Dios, porque Cristo lo ha hecho absolutamente todo. Esto echa por tierra todos los argumentos del legalismo de que el hombre puede hacer algo para ganar su salvación. El hombre lo que puede hacer en la obra redentora para poder ser salvo ya lo hizo. ¿Saben qué el hombre aporta en la obra de redención? El pecado que hizo necesaria la obra de redención. Eso el hombre aporta. Pero ¿saben qué Dios ofreció para que los suyos sean libertados del pecado y que puedan derribar para siempre en sus vidas o que sientan que el pecado ha sido anulado en sus vidas? Dios ofreció a Cristo y su sangre. Hermanos, pienso, esta es una verdad muy gloriosa, que Cristo ha hecho todo para comprar la salvación de los suyos. Esta es una verdad que tiene que afectar nuestras vidas. Como siempre repito, si hay una cosa que se tiene que decir en relación a la justificación o a la salvación, dice Juan Carlos Ray, es cree, solo cree. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios, porque la fe en Cristo es aquella que verdaderamente redime y no hay otra cosa. Es por eso que la Reforma habla de que la salvación es solamente por la fe, solamente por gracia y solo por Cristo. Y el pueblo que ha sido redimido por la obra de este sumo sacerdote celestial, eterno, que ofrece su sacrificio en el tabernáculo celestial, ese pueblo redimido puede mantenerse frío. Simplemente basta con haber escuchado ese mensaje, almacenado información y punto. La respuesta es no, un enfático no. La obra de Cristo nos llama a vivir como un pueblo redimido. Esta aplicación se puede resumir en 4 palabras. Vive como pueblo redimido, libre de la carga de los sacrificios y rituales del Antiguo Testamento. Para nosotros que ya nuestro oído fue adiestrado en esta gracia tan maravillosa, esto quizás suene redundante, esto quizás suene repetitivo, pero ¿saben qué? Hay muchas personas que no lo entienden así. Hay muchas personas que creen que ellos pueden ganar por obra su salvación. Y aunque dicen que la salvación es por gracia, Dios hace un 99% y Él hace el 1%. Pero no, la iglesia debe vivir como un pueblo redimido y rescatado por gracia, recordando que Cristo es el único sumo sacerdote y no necesitamos hacer más sacrificios en relación a la justificación, en relación a la salvación. En Él nosotros tenemos todo lo necesario para acercarnos a Dios. Ya no dependemos de rituales ni de intermediarios humanos. Cristo lo hizo todo por nosotros. Por eso, creyentes, debemos vivir con agradecimiento y en obediencia, en gratitud por esa gracia tan maravillosa que Dios concedió a los suyos. Esto significa que nuestra vida debe reflejar la obra completa de Cristo. Vivir con esa certeza de que somos redimidos nos lleva a actuar con amor y a buscar la santidad,
a servir a Dios y a los demás con un corazón lleno de gratitud, sabiendo que nosotros recibimos algo que no merecimos. Nuestra relación con Dios por medio de Cristo está asegurada y ya no hay nada más que agregar. Nosotros tenemos que responder a la obra completa de Cristo. Esto también implica que nuestra forma de vivir debe ser diferente a la del mundo. Como pueblo redimido somos llamados a vivir con una nueva perspectiva, porque los suyos, los de Cristo, recibieron una nueva vista. Ellos tienen, ¿qué cosa? Como dice la palabra, la mente de Cristo. Hay una nueva perspectiva buscando siempre la voluntad de Dios en cada acción. No debemos dejar que las presiones de la vida diaria nos aparten de nuestra identidad en Cristo. El trabajo no es tu identidad. La vida social no es tu identidad. Cristo es tu identidad. Vivir como un pueblo redimido significa mantenernos firmes en la fe, testificando también con nuestras vidas de que hemos sido comprados por un precio alto y somos propiedad de Dios. El Evangelio es un mensaje con palabras. No hay escapatoria. No hay escapatoria. El mensaje de Dios es un mensaje con palabras. Pero el testimonio, hermanos, el testimonio es una obstrucción a ese mensaje porque resta credibilidad a la transformación que nosotros predicamos. Pero la santidad, la vida transformada, es un beneficio que es consecuente de que esa verdad es real. Así que, hermanos, nosotros debemos vivir como un pueblo redimido, así como el tabernáculo terrenal refleja el celestial. La iglesia debe reflejar la gloria de Cristo en la tierra. Nuestra adoración, nuestro servicio y comunión deben estar centrados en la obra perfecta que Cristo hizo. Ya no necesitamos intermediarios. Tenemos acceso directo a la persona de Dios a través de Cristo. ¿Y qué hace la comunidad de creyentes? La comunidad de creyentes alienta a cada miembro a vivir con la confianza de que la salvación de Cristo es suficiente. Al servir con un corazón agradecido, podemos mostrar al mundo que somos parte de algo mucho más grande, el reino de Dios que está por venir. La iglesia debe ser un testimonio vivo de la gracia de Dios, una luz en la oscuridad, alumbrada por la antorcha verdadera, porque en nosotros mismos solamente somos oscuridad, pero recibimos la luz del Evangelio y somos iluminados por Cristo. ¿Y cómo eso se evidencia? Mostrando el amor que es consecuencia de la verdad. Hermanos, esto nos lleva a vivir con esperanza y con gozo, anticipando el día en que Cristo va a regresar. La iglesia sabe que no es un lugar físico donde nos reunimos los domingos, los martes, los jueves. La iglesia no son las paredes, no es el edificio. Es una comunidad que debe reflejar el carácter de Cristo en todos los aspectos de la vida diaria. Como miembros del cuerpo de Cristo debemos vivir unidos en amor, guiados por su Santo Espíritu, comprometidos con su visión. La manera en que amamos, en que servimos, en que nos apoyamos mutuamente es una imagen viva del reino venidero. Nuestra vida como iglesia, ¿saben qué? Así como el tabernáculo, así como los sacerdotes del Antiguo Testamento, es una anticipación de algo más grande que hay adelante. Y nuestra vida como iglesia hoy es una anticipación del reino de Cristo donde todo estará restaurado y en perfecta armonía con su voluntad. Hoy servimos imperfectamente, sin amor genuino, sin deseo genuino de servirnos.
los unos a los otros y de reflejar la verdad que está impregnada en nuestros corazones. Pero allá, cuando todo esté restaurado y en perfecta armonía, no va a haber no va a haber pecado, no vamos a tener esa mancha, no vamos a tener ese impedimento, esa obstrucción, porque todo se hará conforme a su voluntad. Esa es la realidad gloriosa, hermanos. Y hay una esperanza final. Cristo está en el tabernáculo celestial intercediendo por nosotros. Esa es una esperanza escatológica o que mira hacia adelante, intercediendo por nosotros hasta que Él regrese, porque Él va a volver. Esto nos recuerda que nuestra esperanza no está en sistemas de sacrificio ni en ningún tipo de elemento terrenal, no está en los líderes, no está en los grandes predicadores, sino que está en la promesa de que Cristo volverá para terminar la obra que empezó. Ahí sí está. Mientras tanto, como iglesia, debemos vivir con la expectativa de que Él va a venir, la expectativa de su regreso. No importa cuán incierto sea el mundo, no importa. Nuestra esperanza está en que Él volverá. Esto nos tiene que dar paz, nos tiene que dar sabiduría, nos tiene que dar fuerza para vivir con la mirada puesta en lo eterno, sabiendo que nuestra ciudadanía no está en Paraguay, está en el cielo y que nuestro futuro con Él está seguro. Vivir con esta esperanza nos da un propósito y nos hace vivir de manera diferente, sin miedo ni inseguridad. Al tener nuestra esperanza centrada en el regreso de Cristo, somos llamados a vivir con una urgencia de cumplir nuestra misión en la tierra. No podemos quedarnos cruzados simplemente de brazos esperando, sino que tenemos que ser activos en la proclamación del Evangelio y el servicio a los demás. Nuestra esperanza no solo nos consuela, sino que nos impulsa a ser testigos de la gracia de Dios trabajando y esperando su glorioso regreso. Eso es lo que nosotros esperamos, hermanos. A eso apunta esta expresión. Esta expresión nos insta a nosotros a no poner nuestra confianza en otra cosa que no sea Cristo, porque su redención, su salvación ya fue comprada por un sacrificio perfecto. Y hay un llamado implícito a todo aquel que todavía no ha abrazado esta preciosa fe. Hay un llamado implícito a que descabalgue, a que retroceda de su rebeldía. Y si cree que por sí mismo es suficiente, esa persona debe bajar la guardia, bajar las armas y dejar de estar en guerra contra Dios, porque esa es una guerra perdida. Amigo que nos visitas, si estás sin Cristo, si todavía no has creído en el Evangelio, te exhorto por el testimonio de las Sagradas Escrituras, a que te arrepientas y creas en el único sacrificio. No necesitas comprar nada, no necesitas hacer absolutamente nada más que creer en lo que Cristo ya hizo. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce tu condición de pecador y cree, solamente cree, porque Cristo ha hecho todo. Y ninguno de los suyos, ninguno de los que cree genuina y verdaderamente por el testimonio interno y poderoso del Espíritu Santo, ninguno de aquello que ha sido regenerado morirá. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.